Bienvenido a Historias de Amor Inolvidables. Si tienes una historia de amor que compartir, escríbenos, no olvides dejar tu like y suscribirte. Capítulo 1. El amor en tiempos fáciles. No sé si fue su sonrisa ladeada o la manera en que bajaba la mirada cada vez que decía algo demasiado sincero, pero Daniel tenía algo que me desarmaba. Lo conocí un martes de lluvia, de esos días en los que todo huele a tierra mojada y comienzos. Estaba en la fila de una cafetería pequeña, sin pretensiones, leyendo Rayuela como si el tiempo no le apremiara. Me ofreció pasar primero porque yo solo pedía un té. Él pidió un café negro. Sin azúcar. Sin pausas. Como si lo necesitara más que el aire. Así empezó todo. No hubo grandes promesas, ni declaraciones cinematográficas. Lo nuestro fue de esos amores que crecen sin hacer ruido, que se deslizan como una canción suave por las rendijas de la rutina. Daniel no tenía lujos, ni auto, ni un trabajo que impresionara a nadie en LinkedIn. Decía que trabajaba por su cuenta, haciendo cosas creativas. Yo tampoco pregunté mucho al principio. Yo era maestra de arte en una escuela pública, así que el tema de ambiciones financieras nunca fue una prioridad en mis listas del amor. Lo que sí tenía, y en abundancia, era tiempo para mí. Me escuchaba de verdad. No solo asentía mientras yo hablaba de mis alumnos y sus dibujos con crayón. Me hacía preguntas. Recordaba nombres. Una vez, cuando mencioné que uno de mis alumnos no tenía para comprar pinceles, apareció 2 días después con una caja de acuarelas y me pidió que se le entregara sin decir de dónde venía. Esos gestos pequeños, para mí, eran más grandes que cualquier cena cara o ramo de flores. Me acostumbré a nuestros fines de semana de películas en casa, a nuestras caminatas de domingo en el parque donde soñábamos con viajar, no al otro lado del mundo, sino a los pueblos cercanos, en coche. Con música de los 80 y termos de café. Me gustaba pensar que lo nuestro era diferente. Que no se trataba de lo que teníamos, sino de lo que éramos cuando estábamos juntos. Y sí, a veces me preguntaban si no me molestaba que él no tuviera una carrera estable o un plan claro a futuro. ¿Pero quién tiene todo claro a los 30? ¿Quién no se ha sentido perdido en algún momento? Yo lo veía intentándolo, haciendo cosas en su computadora, escribiendo códigos que no entendía, investigando cosas que sonaban a ciencia ficción. Nunca me pareció alguien conformista, simplemente no tenía prisa por demostrarle nada al mundo. Yo le creía. Le creía todo. Y esa confianza, esa fe casi ciega que tenía en él, fue quizá lo que hizo que todo se sintiera tan seguro. Tan simple. Como si el amor, cuando es de verdad, no necesitara adornos. Claro que ahora, mirando atrás, me doy cuenta de que a veces las historias que parecen demasiado limpias, demasiado rectas, están a punto de dar un giro. Pero en ese entonces, en ese primer capítulo de lo nuestro, todo parecía perfecto. Demasiado perfecto. Y yo no sabía que, justo cuando más firme me sentía, él ya había empezado a dudar. No de mí, sino del amor mismo. Capítulo 2. La teoría del amor verdadero. ¿Y si no es real? Me dijo Daniel una noche, sin preámbulos, mientras recogíamos los platos después de cenar. Yo me detuve, todavía con la servilleta en la mano, y lo miré extrañada. ¿Qué cosa? Esto, lo nuestro. Había algo en su mirada, una sombra leve, como si sus pensamientos caminaran un paso por delante de sus palabras. A veces, Daniel hacía eso, arrojaba frases como piedras al agua, esperando ver cuán profundas eran las ondas que provocaban. ¿Por qué dices eso? Pregunté, intentando no sonar herida. Él se encogió de hombros. No lo sé. A veces me pregunto si me querrías igual si todo fuera diferente. Si no pudiera invitarte a cenar, o si un día lo perdiera todo. Le acaricié el rostro, sonriendo con ternura. ¿A qué viene eso? No estás en la ruina. Estamos bien. Somos felices, ¿no? Asintió con una sonrisa apenas dibujada, pero sus ojos se quedaron fijos en el vacío, como si no escuchara lo que decía, sino lo que temía. Una semana después, lo escuché hablando con Marcos en el café donde solían reunirse. Yo llegué un poco antes de lo previsto, y me quedé en la entrada, sin querer interrumpir.
No es que dude de ella, decía Daniel, con la voz baja, como si temiera que el universo lo escuchara. Es solo que he visto lo que pasa cuando todo se va al carajo. ¿Te refieres a tu papá? Preguntó Marcos. Y él tenía dinero, estabilidad, una vida armada. Pero cuando todo se vino abajo, mi mamá. Ella lo dejó. Daniel, tu mamá no era Elena. Eso creía mi papá también. Hubo una pausa. Sentí un nudo en la garganta. No por lo que oía, sino por cómo lo decía. No era paranoia. Era dolor. Una cicatriz que él nunca me había mostrado. ¿Y qué vas a hacer? Preguntó Marcos con tono escéptico. Probarla. ¿Cómo que probarla? Voy a hacerle creer que estoy en bancarrota. Que no tengo trabajo. Nada. ¿Y estás loco? ¿Vas a poner a prueba el amor de alguien fingiendo ser otro? No quiero perderla. Daniel bajó la cabeza, pero necesito saber si me ama incluso si no tengo nada que ofrecerle. Nada más que yo mismo. Fue entonces cuando me di cuenta de que no conocía todo de él. Sabía cómo tomaba su café. Conocía su risa, el lunar en su clavícula, su forma de tararear mientras cocinaba. Pero no conocía ese miedo, ese terror silencioso que lo empujaba a cuestionarlo todo. Salí del café antes de que me vieran. No tenía derecho a escuchar. Aún no. Pero esa noche, mientras él se acostaba a mi lado y me abrazaba como si todo estuviera en paz, supe que algo en él ya había cambiado. O quizá recién empezaba a mostrar su verdadero rostro. Y aunque todavía no lo sabía, yo también estaba a punto de cambiar. Capítulo 3. Una vida en simulación. Al principio, fueron cosas pequeñas. Una llamada que no quiso tomar. Una bandeja de entrada que cerró de golpe cuando me acerqué. La excusa de una mala racha en su trabajo freelance, dicho al pasar, como si no quisiera preocuparme, pero sabiendo, perfectamente, que lo haría. ¿Todo bien? Le pregunté una noche, mientras él revisaba su celular con una expresión tensa. Sí, solo es un cliente que se echó para atrás. No es nada. Intenté creerle. Pero había algo distinto en la forma en que evitaba mis ojos. Como si una parte de él se estuviera escondiendo de mí. Unos días después, su coche, un viejo Nissan gris que amaba más de lo que admitía, apareció con una nota de se vende en el parabrisas. ¿Vas a venderlo? Pregunté, tratando de no sonar alarmada. Sí. Ya no tiene sentido mantenerlo. Puedo moverme en metro, y así ahorro gasolina. No discutí. No era la primera vez que Daniel tomaba decisiones impulsivas. Pero sentí ese vacío raro, como si estuviéramos retrocediendo sin saber por qué. Empezamos a salir menos. Las cenas fuera se volvieron cenas en casa. Las caminatas largas fueron reemplazadas por tardes en silencio, mirando al techo. Yo llenaba los espacios con palabras. Él con excusas. Si necesitas ayuda, dímelo, le dije una noche, mientras lavaba los platos. Él estaba sentado en la mesa, mirando sus manos. No quiero que te preocupes por mí. Me preocupo porque te quiero, Daniel. Eso no debería ser un problema. No lo es, solo me cuesta aceptar ayuda. Ahí estaba de nuevo. Esa mezcla de orgullo y miedo. Como si necesitarme fuera una señal de debilidad. Las semanas pasaron, y la simulación se volvió más real. Empezó a rechazar proyectos que antes le emocionaban, diciendo que no tenían futuro. Se levantaba tarde. Fingía sonreír. A veces lo veía contemplando la nada, como si hubiera algo más que yo no podía ver. Y yo hice lo que sabía hacer, amar sin condiciones. Volví a dar clases particulares por las tardes. Vendí algunos cuadros viejos. Cocinaba con lo que había, y le decía que estaba bien, que podíamos vivir con menos. Porque yo creía que así era el amor, resistir juntos. Aguantar la tormenta con las manos entrelazadas, aunque el cielo se rompiera. Una tarde, llegué a casa con 2 bolsas del mercado y lo encontré en la cocina, mirando fijamente una hoja de papel. ¿Qué es eso?
En nada. Solo una carta del banco. ¿Del banco? ¿Estás en problemas, Daniel? No respondió. Dobró la hoja y la guardó en el cajón. Me besó la frente. Nada que no pueda manejar. Y yo, creí. Porque cuando uno ama, a veces confunde la fe con la ceguera. Pero algo dentro de mí empezaba a tensarse, como una cuerda que se estira un poco más cada día. Porque aunque yo no sabía que todo era una prueba, mi corazón comenzaba a sentirse en juego. Capítulo 4. El precio de la verdad. Hay una línea delgada entre guardar silencio para proteger a alguien y mentirle. Yo no sabía, aún, que Daniel la había cruzado. Pero él sí. Y cada día que pasaba, el peso de esa decisión se reflejaba en su rostro. Se le notaba en los hombros caídos, en la forma en que me abrazaba por la espalda como si quisiera detener el tiempo. Como si ya supiera que en algún momento, todo eso iba a estallar. Esa mañana, desperté sola. Él ya no estaba en la cama. Encontré una nota en la mesa del comedor, salí a caminar. No me esperes para desayunar. Era sábado. Nuestro día. Me quedé un rato mirando esa hoja, con una punzada en el pecho. No por la caminata, sino por lo que ya no decíamos. Decidí aprovechar el día para hacer algo útil. Fui al armario donde guardaba mis cosas de juventud, aquellas que había dejado atrás para construir una vida nueva. Entre ellas, mi vieja cámara analógica. Una Nikon que había sido el regalo de mi madre antes de morir, y que yo había usado durante años para capturar instantes que ya no existen. La puse sobre la mesa. La limpié con cuidado. Respiré hondo. Y la llevé a vender. ¿Estás segura? Me preguntó el dueño de la tienda, un hombre amable que conocía mi historia. Sí. Mi novio está pasando por un mal momento. Es lo único que puedo hacer por ahora. La vendí por mucho menos de lo que valía, pero suficiente para cubrir una deuda pequeña que Daniel me había mencionado con tono distraído. Esa noche, le entregué el sobre con el dinero. No dije de dónde lo había sacado. Él lo miró, en silencio. Se le humedecieron los ojos. No puedo aceptar esto. Y claro que puedes. No es una limosna. Es amor. Apreté su mano. Él me miró largo, como si quisiera decir algo que no encontraba palabras. Pero solo se acercó y apoyó la frente en mi pecho. ¿Por qué haces todo esto por mí? Susurró. Porque lo harías tú por mí. Porque estamos juntos en esto, ¿recuerdas? No dijo nada. Pero esa noche, lloró en silencio, creyendo que yo dormía. Y yo, fingiendo también estar dormida, supe que algo en él se rompía. No era tristeza. Era culpa. Días después, vi su teléfono encendido sobre la mesa. Una notificación de transferencia bancaria apareció fugazmente en la pantalla. Un monto alto. Demasiado para alguien en bancarrota. Me quedé inmóvil. No dije nada. No esa noche. Pero la cuerda que llevaba días tensándose dentro de mí, finalmente crujió. El precio de la verdad no siempre se paga en palabras. A veces se paga en confianza, en objetos amados, en horas de insomnio. Y aunque yo aún no sabía la historia completa, algo me decía que el final se acercaba. Y no sería suave. Capítulo 5. La confesión. La verdad no siempre llega con gritos. A veces, entra por la puerta como una sombra suave. A veces, se sienta frente a ti y te mira a los ojos. Y simplemente ya no puedes mirar hacia otro lado. Fue una tarde cualquiera. El cielo gris, sin intención de llover. Yo preparaba té. Daniel estaba en el sofá, con los codos sobre las rodillas y la cabeza entre las manos. Había estado inquieto desde la mañana. Caminaba en círculos. Se detenía frente a mí como si quisiera hablar y luego retrocedía. ¿Te pasa algo? Pregunté, sirviendo las tazas. Él levantó la mirada. Vacía. Vulnerable. Sí. Dejé la tetera a un lado.
Me senté frente a él. Esperé. No tenía miedo. No aún. Tengo que decirte algo, Elena, empezó. Su voz temblaba, como si cada palabra llevara una espina. Lo observé. Respiré hondo. Asentí. Nada de lo que has visto en las últimas semanas fue real. ¿Qué quieres decir? Pregunté, aunque mi corazón ya se agitaba. Y no perdí el trabajo. No estoy en bancarrota. No vendí el coche porque no podía mantenerlo. Entonces, tragó saliva. Fue una prueba. Una prueba para saber si me amarías si no tuviera nada. Si seguirías conmigo si pensaras que lo había perdido todo. No entendí al principio. O mejor dicho, no quise entender. ¿Le estás diciendo que mentiste? ¿Qué inventaste todo esto? ¿Por qué? ¿Para probarme? No respondió de inmediato. Me sostuvo la mirada, y en sus ojos había algo peor que la culpa, miedo. No a perderme, sino a que yo dejara de amarlo en ese instante. Mi madre dejó a mi padre cuando quebró. Lo abandonó sin mirar atrás. Yo tenía 12 años. Desde entonces, me prometí que si alguna vez alguien decía amarme, tenía que estar seguro. Seguro de que era por mí, no por lo que tenía. ¿Y pensaste que la mejor manera de hacerlo era mentirme? ¿Manipularme? Me levanté. No podía estar sentada. El corazón me latía en las sienes. ¿Sabes lo que hice por ti, Daniel? Mi voz se quebró. Vendí mi cámara. Mi cámara. La única cosa que me queda de mi madre. Porque tú me dijiste que necesitabas ayuda. Él se puso de pie, se acercó. De Elena, yo no sabía. Nunca quise que llegaras tan lejos. Nunca imaginé que. No imaginaste nada. Y grité, y sentí el sabor amargo de las lágrimas subiendo por la garganta. Yo te amé en tu peor momento, sin saber que era un teatro. Sin cuestionarte. ¿Y tú? Tú no pudiste simplemente creer en mí. Él dio un paso atrás. No dijo nada. Lo vi encogerse sobre sí mismo, como si mis palabras lo deshicieran. La confianza no se prueba, Daniel. Se cultiva. Se respeta. Y tú, la usaste como una trampa. Me fui esa noche. No di portazos. No lancé maletas. Solo recogí mi bolso y salí en silencio, con el alma rota y las manos vacías. No volví a dormir bien en varios días. No porque lo odiara, sino porque lo amaba. Porque eso era lo peor de todo, lo amaba tanto, que me dolía respirar sin él. Pero también entendía algo con una claridad cruel. Amar a alguien no significa aceptar todo. Y no hay nada más solitario que darse cuenta de que el amor que diste con pureza, fue puesto a prueba sin tu permiso. Capítulo 6. El silencio del amor. Los días que siguieron fueron tan silenciosos, que podía escuchar el eco de mis propios pensamientos. Volví a casa de mi abuela, como lo hacía en los inviernos de mi infancia, cuando el mundo me quedaba demasiado grande. No preguntó nada cuando llegué. Solo abrió la puerta, me preparó un té de manzanilla y me dejó sentarme en su sillón preferido, ese que crujía con cada movimiento y olía a menta y a tiempo. A veces, el amor no se rompe. Solo necesita silencio para curarse, me dijo, sin mirarme. Como si leyera lo que no me atrevía a decir. Yo no respondí. No podía. Me dolía todo, la confianza traicionada, la cámara perdida, los gestos sinceros que habían sido dados en un escenario falso. Pero más que nada, me dolía la ausencia. No de Daniel, sino de lo que creí que éramos. Daniel, por su parte, escribió una carta. Lo supe días después, cuando me la hizo llegar con Marcos. Estaba escrita a mano, en papel grueso, como los que usábamos en la secundaria para las cartas que nunca se mandaban. Elena. Nunca fui tan cobarde como para perderte sin luchar, pero fui lo suficientemente egoísta como para ponerte a prueba. Desde niño crecí creyendo que el amor se podía perder con una crisis. Lo vi. Lo viví. Y juré que no me pasaría.
pero lo que hice fue peor. Porque tú nunca dudaste de mí. Y yo, dudé de ti. Te mentí para sentirme seguro, y en ese intento, lo único que logré fue perder lo más real que había tenido jamás. No quiero excusas. Solo quiero decirte que te veo ahora con nuevos ojos. Que cada gesto tuyo, cada sacrificio, cada palabra, ahora resuena más fuerte que nunca. No espero que vuelvas. Pero si algún día me hablas, aunque sea una sola vez más, prometo que será desde la verdad. Tuyo, si me perdonas. Daniel. Leí la carta 3 veces. No lloré. No grité. No la rompí. La doblé con cuidado y la guardé en mi caja de cosas importantes. Entre una entrada al cine, un botón de una camisa suya y una nota de cumpleaños. No porque lo hubiera perdonado, sino porque no podía olvidar lo que sí fue real. Esa semana, mientras preparaba materiales para mis clases, encontré una foto nuestra. Fue de esas que él tomó sin que yo me diera cuenta, mientras yo reía con una paleta de colores en la mano. Tenía pintura en la mejilla y el cabello atado en un moño torpe. Era feliz. De verdad. Y ahí comprendí algo. El amor que le di era real. Nada podía desmentirlo. Ni su mentira, ni su miedo, ni su carta. Yo amé con todo. Con el alma abierta y los bolsillos vacíos. Y esa certeza me dio paz. No sabía si volveríamos a vernos. No sabía si lo perdonaría. Pero sí sabía algo, el amor no se mide en pruebas. Se mide en silencios. En esos instantes donde, aún dolida, una parte de ti sigue deseando que el otro esté bien, aunque ya no esté contigo. Capítulo 7. Reconstruir con la verdad. Volver a mirarlo fue como abrir una carta que sabes que va a doler, pero igual necesitas leer hasta la última palabra. Pasaron 3 semanas desde que me fui, y una tarde cualquiera, sin aviso previo, lo encontré esperándome a la salida de la escuela. No llevaba flores ni regalos ni esa sonrisa fácil que solía usar para desarmarme. Solo tenía en las manos un cuaderno de tapa azul y en los ojos esa mezcla de arrepentimiento y esperanza que reconocí de inmediato porque era la misma que llevaba yo por dentro. No dijimos nada al principio, solo caminamos en silencio unas cuadras hasta el parque, ese donde alguna vez hablamos de viajes imposibles y domingos de lluvia. Nos sentamos en una banca. El cuaderno quedó sobre sus piernas, cerrado. Él me miró como quien encuentra algo sagrado después de haberlo dado por perdido. Y no vengo a pedirte que vuelvas, dijo finalmente, con voz baja, como si cada palabra le costara trabajo. Solo quería verte. Escucharte. Saber si estás bien. Asentí. No sabía por dónde empezar, así que dejé que el silencio hablara primero. Era un silencio distinto al de los últimos días. Más limpio. Menos hiriente. Leí tu carta, dije por fin. 3 veces. No porque no entendiera lo que decías, sino porque necesitaba leer entre líneas. Y lo que encontré es que no me mentiste por maldad. Me mentiste por miedo. Pero eso no lo hace menos grave. Él bajó la mirada. Tenía las manos entrelazadas, los nudillos tensos. No supe cómo confiar, confesó. Nunca me enseñaron a hacerlo. Creí que si te veía quedarte en mi peor momento, entonces podría creer en ti, pero nunca consideré el daño que eso te haría. Yo no necesitaba una prueba, Daniel, mi voz era firme, pero no dura. Yo estaba ahí. Cada día. Cada gesto. Cada renuncia. ¿Por qué no pudiste verlo? Porque pensé que no lo merecía. Ahí estaba. La raíz. No era una falta de amor. Era una herida vieja que aún sangraba, una creencia mal aprendida, una versión de sí mismo que él aún no había sabido perdonar. Lo miré en silencio un momento largo. No por falta de palabras, sino porque en ese instante supe que seguir con enojo solo alargaría la distancia. Había sido honesto por fin. Tarde, sí. Pero honesto. ¿Y ahora? Pregunté, sin acusar. ¿Qué quieres ahora? Él abrió el cuaderno. No tenía dibujos ni notas.
Solo una hoja con una frase escrita a mano: si el amor no nace desde la verdad, no es amor. Es miedo disfrazado. Quiero que, si decides volver, lo hagas sabiendo que no habrá más pruebas, ni disfraces, ni sombras. Que estaré contigo sin condiciones, como tú estuviste conmigo. Pero también entiendo si no puedes. Si ya no quieres. Yo rompí algo que quizás no se puede arreglar. Apoyé una mano sobre el cuaderno. Sentí el pulso de su espera en el aire. No sé si puedo volver hoy, susurré. Pero sé que no quiero olvidarte. Y si vamos a intentar reconstruir algo, tendrá que ser desde el suelo. Sin atajos. Sin máscaras. Solo tú. Solo yo. Y esta verdad desnuda entre los dos. Él sonrió por primera vez en semanas. No fue una sonrisa plena. Fue pequeña, rota, pero verdadera. Como nosotros. No hicimos promesas. No hablamos de futuro. Solo nos quedamos ahí, sentados, bajo un cielo que empezaba a abrirse entre las nubes, como si también quisiera darnos una segunda oportunidad. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar. Capítulo 8. El verdadero tesoro. Volver no fue inmediato. No hubo reconciliación de película, ni besos bajo la lluvia. No fuimos corriendo el uno hacia el otro al ritmo de alguna banda sonora emocional. Volver fue lento, como curarse de un golpe que no deja moretones, pero sí memoria. Empezamos con llamadas breves. Luego caminatas cortas. Conversaciones sin tiempo, pero con verdad. Yo hablaba y él escuchaba sin interrumpir. Él hablaba y yo lo miraba sin juzgar. Era como conocernos otra vez, desde un lugar donde ya no se escondía nada. Una tarde me llevó a la azotea del edificio donde nos vimos por primera vez como pareja. Había preparado una mesa con 2 tazas de café, un termo con agua caliente y 2 sobres. Uno tenía fotos nuestras, de aquellas que él había revelado y guardado sin que yo supiera. La otra era una cajita sencilla, envuelta con una cinta verde. «Quiero devolverte algo», me dijo, entregándome la caja. La abrí con cuidado. Dentro estaba mi cámara. Mi vieja Nikon. La que había vendido. La que pensé que nunca volvería a ver. ¿Cómo? Te la busqué durante semanas. Pregunté en todas las tiendas de segunda mano. Al final la encontré en línea. No podía dejar que lo único que te quedaba de tu madre se perdiera por culpa de mi miedo. Sentí un nudo en la garganta. Lo miré largo, sin poder hablar. A veces el amor no necesita palabras. Solo gestos que no piden perdón, pero lo construyen con paciencia. Esa noche hablamos más que en los últimos meses. No del pasado, sino del presente. De cómo volveríamos a caminar juntos sin fingir que no pasó lo que pasó. Porque sí pasó. Él mintió. Yo me fui. Ambos fuimos heridos y heridores. Pero también fuimos honestos después. Y eso, aunque no borra lo anterior, lo resignifica. ¿Aún me amas?, preguntó, en voz muy baja. No respondí de inmediato. Solo tomé su mano y la apreté entre las mías. Te amé cuando creí que no tenías nada. Y ahora que sé la verdad, te amo con todo lo que somos. Pero esta vez, amémonos sin miedo. Sí. Él asintió. Cerró los ojos. Respiró hondo, como si esa frase le permitiera volver a habitar su cuerpo por completo. Como si el amor, al fin, no doliera. Hoy no tenemos más dinero que antes. Ni una historia perfecta para contar. Pero tenemos algo más valioso, una relación que no necesita probarse. Una verdad compartida. Y una cámara vieja que aún funciona, como símbolo de todo lo que se puede recuperar cuando se ama bien. Quizá eso es el verdadero tesoro. No lo que se guarda, sino lo que se está dispuesto a devolver. ¿Te gustó nuestra historia? Déjanos un emoji de un corazón en los comentarios si crees que el amor puede cambiarlo todo. Si tienes una historia de amor y te gustaría que la contáramos, escríbenos, no olvides compartir esta historia y suscribirte. Gracias.